Resulta que en un medio online venezolano y súper, hiper chavista, rabiosamente chavista, se publicó un audio que le cae como anillo al dedo a Pablo Muentes, si te acuerdas de Pablo Muentes, el ex. Inolvidable, Pablo Muentes. ¿Cómo Sí, olvidarlo? inolvidable. Sí, yo veo por lo menos un par de cosas sospechosas en ese audio, Martín. La primera es el timing. Este audio aparece anteayer, martes 2 de julio, justo un día antes de que se instale la audiencia para revisar el pedido de cambio de medidas cautelares de Pablo Muentes. Como decían esos detectives en las novelas francesas, cherchez la femme, decían, hay que buscar a la mujer para saber el autor del asesinato. En el Ecuador de hoy en día, yo creo que hay que decir, encuentra al beneficiario y sabrás quién es el autor del crimen. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Un audio le cayó del cielo a Pablo Muentes. Así se titula, Martín, tu nota de hoy en Diario Expreso. Cuéntanos un poco. Sí, sí, Roberto. Eh, Resulta que en un medio online venezolano y súper, hiper chavista, rabiosamente chavista, se publicó un audio que le cae como anillo al dedo a Pablo Muentes, si te acuerdas de Pablo Muentes, el ex. Inolvidable, Pablo Muentes. ¿Cómo olvidarlo? Inolvidable, el ex operador político de Jaime Nebot, que está preso actualmente en el contexto del caso Purga. ¿Y por qué? Por manipular el sistema de justicia. Él controlaba la Corte Provincial del Guayas, donde se benefició de algunos casos. El más emblemático de todos es su querella en contra del Banco del Pacífico, que lo había acusado de estafa por $300,000, que el banco, según asegura el banco, le prestó y él nunca devolvió, sino que pagó con unos pagarés truchos. Ahí tuvo paradójicamente, él era el supuesto estafador, pero tuvo una insólita indemnización hecha por uno de los jueces amigos de Muentes, una indemnización de $4 millones. Bueno, en este audio se escucha a dos abogados. ¿Abogados o abogánsters? Bueno, uno de ellos es Leonardo Toledo, que es esposo de Carolina Jaume, y el Ya. otro, Ok, ya. queremos, Ok. queremos que son unos quiscas, como decimos acá en la sierra, en el mundo rural en el que Kishkas, vivo. sí. Unos quiscas que son estos abogaditos que se benefician de su rústico conocimiento para engañar a la gente. Pero bueno, pero sigamos, ¿no es cierto? Esos dos abogados son Leonardo Toledo y Francisco Fierro. El primero, como ya lo dije, eh, fue abogado de Mayra Salazar, pero como lo que yo dije es que es el esposo de Carolina Jaume. Como decía, Toledo fue abogado de Salazar, de Mayra, Carolina Jaume, pavo de toda boda, más o menos, ¿no? O pavo pato de de toda toda boda, boda. ¿cómo es? Sí. Sí. Eh, Fue abogado de Mayra Salazar cuando esta señora dio su testimonio anticipado como parte de las indagaciones por el caso Purga. Y el segundo es un abogado guayaquileño del que no sabemos mayor cosa. En ese diálogo, Que se llama esto, Francisco Fierro. ¿no dije? Sí, se No, llama no sé, creo que Francisco. no. Se dice Francisco Fierro, sí, creo que no lo dije. En este
diálogo, en esta conversación, estos dos señores hablan, dan detalles sobre un supuesto plan. Digo supuesto porque no les podemos creer, o sea, veamos si es cierto. Hablan de un supuesto plan del Banco del Pacífico para plantar, esa es la palabra que usan, ¿no? Plantar, meter, inocular, como hubiera dicho Maduro sobre el cáncer de Chávez. Eh, Plantar en el testimonio de Salazar falsedades a favor del banco y en contra de Ujú. nuestro pobre Pablo Muentes. Eh, Hay que decir, Roberto, que el audio es nítido, es perfecto, no parece haber sido manipulado, se ve que no hay cortes, etcétera. Sin embargo, el audio produce mucha perplejidad. Es un audio que uno no sabe por dónde tomarlo, cómo entenderlo, ¿no? Es uno de esos casos en que nadie puede poner las manos al fuego por nada ni por nadie. Y esto lo digo hasta que tengamos más información, ¿no? Porque hasta aquí todo está confuso, aunque hay algunas cosas que creo que vamos a ir desarrollando en este episodio. Sí, yo veo por lo menos un par de cosas sospechosas en ese audio, Martín. La primera es el timing. Este audio aparece anteayer, martes 2 de julio, justo un día antes de que se instale la audiencia para revisar el pedido de cambio de medidas cautelares de Pablo Muentes. Pablo Muentes está con prisión preventiva, él quiere defenderse en libertad, quiere tener una libertad condicional y ha presentado ese pedido. La audiencia efectivamente se dio ayer, miércoles 3, y digamos, efectivamente estaba convocada para ayer, pero no se dio. Fue suspendida y no sé si fijaron una fecha, pero esto es algo, Creo que no. esto es algo que quedó irresoluto. No se ha resuelto si van a cambiar las medidas cautelares impuestas a Pablo Muentes. Ese timing es sospechoso porque la audiencia no se dio, pero cuando debía darse, Muentes estaba ya feliz de la vida proclamando su inocencia en virtud de este audio, ¿no es cierto? Incluso publicó un comunicado en el que decía que este audio demuestra lo que siempre dijimos, que Mayra Salazar miente, etcétera, etcétera. Eh, no solo aparece el audio un día antes de que tenga lugar o de que estuviera convocada esta audiencia, sino en vísperas, me parece que esto es ya mismo, no sé si es hoy, incluso podría ser hoy, de que finalice la etapa de instrucción fiscal en el caso Purga. Um, y la segunda cosa que me produce sospecha, que me parece que es un motivo de sospecha, es el lugar en el que se publica, Martín. Vos dijiste un medio hiperchavista. Sí, es un medio hiperchavista. Se trata de la agencia Venezuela News, así se llama, Agencia Venezuela News, un panfleto de mierda, con perdón de mi francés. Ponte a pensar, Martín, ¿vos crees que la agencia Venezuela News, que es un medio, ya decimos, chavista, que publica información internacional sobre el progresismo mundial, crees que la agencia Venezuela News ha venido haciendo un seguimiento del caso Muentes versus Banco del Pacífico? O sea, ¿te parece eso creíble? Es que me parece que eso es tan verosímil como que este medio correísta, La Colmena, Colmena con K, no precisamente de calidad, pero con K, publicara, qué sé yo, digamos, un audio en el que un comisario de Uyuni en Bolivia le acusa a un alcalde de Potosí de haberse beneficiado del reparto de unos estacionamientos en el municipio de Potosí. O sea, algo así. O sea, imagínate la colmena haciendo seguimiento de las pugnas Sí. entre entre el alcalde de Potosí y el comisario de Uyuni. O sea, es Ya me imagino, demasiado.
Me imagino a los lectores de la agencia Venezuela News ávidos de conocer Sí, lo que dice el esperando. abogado de Pablo Muentes. O sea, Sí. No, sí, esto, eso es muy, muy, muy forzado, muy estirado, ¿no? Es que fíjate, cuán ridículo es esto, ¿no? Con esto no digo que el audio sea falso, pero es ridículo lo que estamos viendo, ¿no? Pensar que ese panfleto chavista que ayer abrió con una entrevista a Juan Carlos Monedero, por Dios, o sea, Juan Carlos Monedero, el portavoz de que, todos los que, socialismos del siglo XXI que en cobró América harta Latina. plata del chavismo, como su nombre lo Sí, indica, ¿no? sí, sí, Monedero es un apellido que le sienta bien. sí. Entonces es ridículo que ese medio haya estado interesado en el caso Muentes y que ponga un audio de 20 minutos. ¡Ah! Sí, como decías, esto no demuestra que el audio sea falso, pero sí que demuestra que el audio es parte de una estrategia que busca algo, ¿no es cierto? O sea, están manejando ese audio con un timing y de una manera dirigida. Y también demuestra que Venezuela News es un instrumento de estas personas que están manejando este audio con algún fin no confesado. Y esta no es la primera vez que pasa. ¿Te acuerdas, Martín, cuando los correístas quisieron abrir una campaña de desprestigio, una de las tantas veces que quisieron abrir una campaña de desprestigio en contra de Fernando Villavicencio? Y Sí, sí, tenían sí, me una acuerdo. serie de denuncias absurdas que buscaban dónde publicar y nadie las publicaban. Eran unas denuncias tan absurdas y tan burdamente sucias que ni Anderson Boscan quiso publicarlas. Ya con eso estamos, ¿no es cierto? Pero terminaron publicándolas en un sitio web que se llamaba El Venezolano. Qué coincidencia, ¿no? El Venezolano, un sitio de Miami. Me acuerdo que el único que se quiso hacer cargo de esa basura, porque era una basura, tan basura que ya ni nos acordamos de qué se trataba, eso no prosperó, no pasó a ningún lado, pero este asambleísta correísta Cedeño, ¿te acuerdas? Sí, claro. Es el que se hizo cargo de esa basura, incluso la De llevó eso a la ya ni me fiscalía acuerdo, y, de eso ya y no. quedó como el perro. Eh, pues eso, el venezolano de entonces es el Venezuela News de ahora. Sí, y hay algo más que vale la pena decir de los audios, Roberto, es que ahí se habla de mucha plata, de mucha Ah, plata, sí. ¿no? Lo que poco a poco se va entendiendo en el transcurso de esta conversación es que Fierro, Francisco me refiero, no al marido de Carolina Jaume, sino al otro, Francisco Fierro o es abogado en el Banco del Pacífico o tiene algún contacto ahí, porque se entiende que está muy al tanto de todo, ¿no? Mm. Y se entiende también que hay un arreglo entre Toledo, es decir, el esposo de Carolina Jaume, y el Banco del Pacífico. Ese arreglo, de lo que se escucha, es por $500,000, de los cuales ya se le pagó 150 millones. O es 150,000. 150,000, Oh, perdón, no, eso es lo que imagínate. dice él, ¿no? Que Sí, ya cobró sí. 150,000. O sea que para que Mayra Salazar eche lodo sobre Muentes, el Pacífico le iba a pagar $500,000 de dólares a este señor Toledo, marido de Carolina Jaume. Y es que el motivo de esta llamada entre los dos señores, es que a Toledo no le han pagado y le deben plata, ¿no? Y está molestísimo, está pero cabreado, no, no vayan a ver todas las palabras que usa este señor y el lenguaje con el que se expresa, ¿no? Es como prohibido para menores no de 18, de 21. O sea, ni los politizados nos hemos soñado en decir cosas de esa catadura. Nosotros no pasamos de decir, máximo decimos huevadillas, pero de ahí no pasamos. Este señor, vayan a oírle. Sí, vayan a oírle, sí. Los que se quejan de nuestro francés deberían escuchar al esposo de Carolina Jaume. Pero bueno, otro motivo, Martín, para que el audio sea sospechoso es que
Eh, a raíz de este audio se está diciendo que todo lo que dice, o esa es la manera como está siendo instrumentalizado este audio, se está diciendo que todo lo que dijo Mayra Salazar fue falso. Eh, pero la verdad es que muchas de las cosas que Salazar dijo sobre Muentes, independientemente de este audio, independientemente de cualquier otra cosa, se confirmaron en la realidad. Por ejemplo, el hecho de que el juez que extinguió la deuda de $300,000 que tenía con el Banco del Pacífico fue en efecto promovido a la Corte Provincial del Guayas, Reinaldo Ceballos. Así es, O así es. sea, Reinaldo Ceballos dio ese fallo y enseguida fue promovido a la Corte Provincial del Guayas con informe favorable de quién, de Fabiola Gallardo, y el nexo entre Fabiola Gallardo y Mayra Salazar es conocido. Mayra Salazar recibía un sueldo, según el testimonio de ella, recibía un sueldo de Muentes. Entonces ahí está toda digamos, esta conexión estaba establecida de esta manera. Y el hecho es que más allá de lo que diga este audio, esa conexión funcionó. O sea, esa conexión no es un invento que el esposo de Carolina Jaume plantó en la mente de Mayra Salazar, sino que es una cosa real. Y que otro caso que en la realidad ocurrió es lo que pasó con el hijo del juez Alberto Lino Tumbaco, que falló en favor de Muentes al no declarar la nulidad de los comprobantes de pago que el Banco del Pacífico decía que eran falsos. Lino Tumbaco le dio la razón a Muentes y no sé si al día siguiente, pero más rápido, en menos de lo que parpadea un perico, su hijo ya estaba empleado en la función judicial. Entonces, y hay más casos, hay un montón de casos de estas Sí. manipulaciones de las que se acusa a Muentes, de la función judicial, de los conformaciones de los tribunales, del sorteo de jueces, de una serie de cosas que en realidad ocurrieron, que no llegan a ser desmentidas por el audio del esposo de Jaume. Sí, hay además algunas otras cosas que coinciden con la realidad, o sea, la realidad le está apoyando, o sea, de alguna forma le está apoyando a la versión de Mayra Salazar, pero sobre esto volvamos, vamos a hacer una pausa y también aprovecho en decir que ya para toda nuestra audiencia de Guayaquil, que también nos pueden escuchar en Radio Romance todas las mañanas, de lunes a viernes a las 7 de la mañana en 90.1, así que invitados. Vamos a la pausa, Roberto. Vamos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, como estaba diciendo, las cosas que dijo Mayra Salazar, que ahora estos abogados dicen que son falsas y plantadas, etcétera, sí se dieron en realidad, ¿no? Y hay otras que antes de que hable ella ya eran cacho viejo. Ya eso circulaba y todo el Hasta mundo. nosotros sabíamos. Claro, claro. Por ejemplo, habían en muchos medios que en ese entonces no estaban aplatanados por las amenazas de Muentes, se publicaron cosas que luego dijo, que simplemente confirmó o ya se supo por la propia Salazar. Por ejemplo, era evidente que cada vez que se iba a conocer los casos de Muentes en los tribunales, se movían las frutas y se conformaban, sí, se conformaban tribunales a la medida de Muentes, ¿no? Con sus amigos, con sus... eso lo habíamos dicho ya hace mucho. Y lo que pasó es que Salazar lo confirmó, ¿no? Es que ese momento apareció ese tema. Mira, además está todo lo de los jueces suspendidos eh, por no haberle dado gusto a Muentes. Hay algunos casos de esos, ¿no? Entonces, no es que todo eso se lo inventó Salazar, sino que ya eran, como digo, eran ya cacho viejos y ya habían sido denunciados por la prensa.
Sí, pero bueno, de cualquier forma, el caso, Martín, es que ahora esos audios están siendo utilizados no solo por Muentes, sino que están siendo utilizados a discreción por el trolerío correísta de toda la vida. Porque esta historia se ajusta perfectamente al libreto que están tejiendo los correístas en contra de la fiscal. Fíjate que en la Comisión de Fiscalización acaban de reivindicar lo irreivindicable, o sea, están tratando de mejorar lo impeorable. Me refiero a Wilman Terán, alias el Diablo, lo han reivindicado, hasta han aceptado como legítimos esos chats truchos que él exhibió para deslegitimar todo lo actuado por la fiscal en el caso Sobornos, unos chats que ya lo dijimos en un episodio anterior, un chats en cuyos metadatos consta que pasaron por el Photoshop, ya eso, chats que supuestamente provienen de un teléfono celular que Wilman Terán guarda escondido y que no muestra a nadie. Eso en fiscalización, los correístas, que son la mayoría en fiscalización, porque el gobierno les dio la mayoría en fiscalización, Ah, aceptaron como pruebas legítimas y esos chats y las cantidades de lodo que mandó el fiscal contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, contra la fiscal, están yendo a ser utilizadas como argumentos para la revisión del caso Sobornos. Entonces, ahora viene este audio a insistir en la idea de que las pruebas de la fiscal son falsas, porque eso es lo que en el fondo se está diciendo también y que los correístas están aprovechando en una campaña desaforada de sus trolls. Las pruebas de la fiscal son falsas, se ha comprobado una vez más, hasta el propio Correa pegó un salto de dicha. Parece que está por fundar el club de fans de Pablo Muentes, que por otra parte es lo que ambos se merecen, no se merecen el uno al otro. ¿Quién más se merece a Pablo Muentes que Rafael Correa y viceversa? En esta algarabía de trolls han salido videos, han salido memes en los que hasta llegan a vincular a Daniel Noboa, al presidente de la República, en el asunto por el hecho de que el Banco del Pacífico es un banco del Estado. Eso en realidad es recontra traído de los pelos, porque Daniel Noboa más bien es amigo de Muentes y él no, o sea, estamos hablando de un caso que viene desde antes de que Noboa soñara siquiera con ser presidente de la República, simplemente lo están utilizando, o sea, los trolls siendo trolls, tirando lodo con ventilador, inventándose lo que se puedan inventar, ¿no? Agarrándose de lo que se puedan agarrar para echar lodo contra el que tengan que echar lodo, eso es lo que hacen. sí, yo creo que es muy poco probable que esto haya sido armado por los correístas, ¿no? Porque aquí el beneficiado de todo esto es evidentemente Muentes, en el caso de que haya sido armado. Y porque lo que vemos ahí en esta conversación como escenario inmediato eh, son los arreglos entre este par de quiscas, ¿no? De estos abogados. Yo creo que hay varias hipótesis, yo veo varias hipótesis. La primera, la número uno, es que esto es un montaje de estos dos abogados para sacarle plata al Banco del Pacífico, eh, a ver si pescan algo. La hipótesis número dos es que el Pacífico tenga un cadáver dentro, un cadáver en el armario, ¿no? Y Sí, que en efecto haya hecho acuerdos con el marido de Carolino Jaume, el abogado Toledo. De hecho, Ricardo Noboa, el abogado del Banco del Pacífico, en este caso, abogado en este caso, no abogado de planta, acepta, en un video, ¿no? Acepta haber conversado con uno de estos dos quiscas. con los dos me No, parece, Martín. no, con los dos, sí, 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 tienes razón, ¿no? Él dice ahí que le pidieron plata y que él les dijo que no, pero que igual iba a consultar con sus jefes del Banco del Pacífico, ¿no? sí. Bueno, eso dice. Ahora,
La teoría de que el Banco del Pacífico tenía un cadáver en el armario también ha estado ahí siempre, no es tampoco se la inventó el marido de Carolina Jaume. Y la otra hipótesis, Martín, que es la hipótesis em, que no contradice necesariamente las otras, pero es una hipótesis que me resulta bastante seductora y que explicaría algunas cosas, como por ejemplo el timing del que hablábamos, es la hipótesis de que estos Kishkas le vendieron el audio a Muentes, ¿no? Finalmente, el hecho de que el audio haya salido un día antes de que Muentes tuviera su audiencia para la revisión de medidas cautelares, 2 o 3 días antes del fin de la instrucción fiscal del caso Purga, no es gratuito, ¿no? Esto podría explicar el hecho de que la persona que más está sirviéndose de ese audio es efectivamente Muentes. Quizás Muentes compró el audio. Claro, y además ahí se ve que el audio es del 20 de junio, una cosa así, ¿no? O sea, Sí, el muy audio hecho. no, es de antes del 20 de junio. El audio mismo, cuando uno lo escucha con atención, se da cuenta que este audio es de mediados de junio. Sí, pero bueno, perfectamente a tiempo, digamos, ¿no? Ujú. Mira, Roberto, yo creo que, y con esto cerramos, ¿no? Como decían esos detectives en las novelas francesas, cherchez la femme, decían, hay que buscar a la mujer para saber el autor del asesinato. En el Ecuador de hoy en día, yo creo que hay que decir, encuentra al beneficiario y sabrás quién es el autor del crimen. Sí, clarito está. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.